Si alguna vez han cometido el error de pensar que Kratos es simplemente un hombre enojado con espadas brillantes o un semidios que tuvo suerte al enfrentarse a un Olimpo decadente, están a punto de descubrir que han vivido en una mentira absoluta, porque hoy vamos a analizar la estructura biomecánica, cuántica y metafísica de una anomalía que no solo rompe las leyes de la física gravitacional, sino que desgarra el tejido del espacio-tiempo con sus propias manos. Un ser que ha asesinado a los arquitectos de la creación y cuya mera existencia es un error matemático que los multiversos no pueden corregir. Si quieren entender cómo su sistema nervioso sobrevivió al reinicio de la muerte misma, o cómo es físicamente posible que detenga una fuerza equivalente al peso de la corteza terrestre sin que sus huesos se conviertan en polvo, no aparten la mirada de la pantalla ni un solo segundo, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará para siempre su percepción del poder absoluto. Y justo cuando crean que han entendido el límite de su fuerza, descubriremos un secreto sobre su genética que los dejará completamente sin aliento. Para comprender la magnitud incomprensible del poder de Kratos, primero debemos diseccionar su anatomía fundamental, comenzando por el hecho de que su cuerpo es un reactor biológico de energía divina inagotable, donde cada fibra muscular está hiperdensificada a un nivel que trasciende la biología humana o incluso la de los titanes. Cuando Kratos detuvo los dedos de Cronos, un ser cuyas dimensiones desafían la topografía planetaria, no estaba simplemente empujando, estaba generando una fuerza de resistencia contraria a miles de millones de toneladas de presión por centímetro cuadrado, lo que significa que el esqueleto de Kratos posee una integridad estructural superior a los materiales más densos del universo conocido, absorbiendo la energía cinética de un impacto capaz de aplastar montañas y redirigiéndola hacia el suelo para no ser triturado. Pero si creen que levantar el peso de un titán es impresionante, esperen a escuchar lo que hizo con el mismísimo pilar de la creación que sostiene el mundo entero, una hazaña que desafía la gravedad a escala cósmica. Durante los eventos de God of War 2, Kratos descendió a las profundidades del inframundo y se encontró con el titán Atlas, el ser castigado a sostener la corteza terrestre sobre sus hombros. Y en un momento crítico, Kratos utilizó sus propios brazos para resistir la presión directa de Atlas, lo que, en términos de física aplicada, significa que Kratos estaba soportando temporalmente una fracción significativa del peso del planeta Tierra, una carga que aplastaría la estructura celular de cualquier dios menor en microsegundos. Esta capacidad de soportar cargas infinitas se debe a que su musculatura no produce ácido láctico ni experimenta fatiga mecánica bajo condiciones de ira, permitiéndole operar al máximo de su capacidad explosiva de manera indefinida. Sin embargo, la fuerza bruta es inútil si no puedes golpear a aquello que no tiene forma material. Y es aquí donde la historia de Kratos da un giro escalofriante, porque lo que le hizo al dios del inframundo demuestra que su letalidad no se limita al plano físico, sino que devora el plano espiritual. Cuando Kratos se enfrentó a Hades, el señor de los muertos, no solo tuvo que lidiar con ataques físicos, sino con ganchos diseñados para arrancar el alma del cuerpo a nivel metafísico, y mediante pura fuerza de voluntad y resistencia neurológica, Kratos logró literalmente tirar de su propia alma hacia atrás para evitar ser consumido, desafiando la atracción espiritual de un dios primordial. Más asombroso aún, procedió a robar las propias armas de Hades y le arrancó el alma a su dueño original, lo que nos revela que el cuerpo de Kratos tiene la capacidad de absorber
y contener la energía vital y divina de las entidades más oscuras del cosmos sin corromperse o desintegrarse. Pero no se conformen con esta victoria subterránea, porque si se preguntan cómo un ser tan pesado y masivo puede lidiar con amenazas que se mueven a la velocidad del pensamiento, el análisis de sus reflejos tácticos durante el apocalipsis griego los dejará dudando de todo lo que creían saber sobre el tiempo. La velocidad de reacción de Kratos es a menudo subestimada por su estilo de combate, aparentemente pesado, pero los registros históricos en la Cámara del Telar de las Moiras demuestran que Kratos es capaz de operar en un plano donde el tiempo fluye de manera errática o incluso se detiene, reaccionando a los ataques de los seres que hilan el destino mismo del universo. Cuando Kratos esquiva la luz pura del dios Helios o intercepta los ataques de Hermes, el dios de la velocidad, su cerebro está procesando información visual y sensorial en nanosegundos, enviando impulsos eléctricos a sus músculos a una velocidad que supera la sinapsis humana por un factor de cientos de miles. Él no solo predice el movimiento, su sistema nervioso reacciona a los cambios en la presión del aire y las fluctuaciones de la luz milisegundos antes de que el ataque se materialice. Pero, ¿qué sucede cuando esta velocidad de procesamiento se combina con las armas más letales jamás forjadas en el fuego primordial? La respuesta yace en la física destructiva de las espadas del caos, una maquinaria de matanza que esconde un secreto termodinámico devastador. Las espadas del caos no son simples trozos de metal atados a cadenas, son conductos puros de fuego primordial, extraído de las profundidades del Hades, y las cadenas mismas estaban originalmente fundidas directamente a la carne y los huesos de los antebrazos de Kratos, lo que creaba un enlace simbiótico donde su ira alimentaba el fuego y el fuego retroalimentaba su agresión. Biomecánicamente, cuando Kratos hace girar estas espadas, está utilizando la inercia, la fuerza centrífuga y la manipulación de la tensión para crear una esfera de destrucción termodinámica de 360 grados, donde la temperatura de las hojas supera los miles de grados centígrados, cortando a través de la piel divina y cauterizando la herida, simultáneamente para evitar la regeneración celular de sus oponentes. Es un torbellino de matemáticas letales, pero si piensan que el fuego es su única especialidad, lo que descubriremos sobre su dominio del frío absoluto y la magia rúnica en las tierras nevadas del norte reescribirá por completo las reglas de sus capacidades elementales. Al trasladarse a la mitología nórdica, presenciamos la evolución técnica más impresionante de Kratos, reflejada en el uso del hacha Leviatán, un arma forjada por Brok y Sindri para contrarrestar el Mjolnir, imbuida con los ecos helados de los gigantes de escarcha y recubierta indirectamente con el Eid, el veneno de la serpiente del mundo. La física de esta arma es fascinante, ya que permite a Kratos manipular el intercambio térmico de la atmósfera al instante, absorbiendo el calor del entorno y congelando a nivel molecular la sangre y los tejidos de sus enemigos. Además, la capacidad del hacha para regresar a su mano no es simple magnetismo, es una manipulación cuántica del espacio, permitiendo que el objeto atraviese cualquier obstáculo físico para volver a su maestro. Pero por muy poderosa que sea el hacha, fue en su primer encuentro catastrófico con Baldur donde pudimos medir la verdadera densidad de su poder maduro. Un choque de titanes que alteró la geología de Midgard para siempre. La batalla contra Baldur fue una demostración técnica de disipación de energía cinética, donde Kratos enfrentó a un dios literalmente invulnerable a todo daño físico y mágico. Durante este enfrentamiento, vimos a Kratos levantar monolitos masivos de piedra pesada,
y usar su propio cuerpo como un martinete para abrir grietas kilométricas en la tierra, demostrando que aunque su fuerza parecía contenida, su producción de energía térmica y cinética era suficiente para alterar las placas tectónicas locales. Cada vez que Kratos golpeaba a Baldur, no solo estaba intentando herir carne, estaba enviando ondas de choque que destrozaban la estructura ósea temporalmente antes de que la magia de Freya la reparara. Un combate de resistencia infinita contra fuerza aplastante. Pero si esta batalla les pareció un despliegue de fuerza excesiva, prepárense para el análisis de su enfrentamiento contra Thor, el dios del trueno, porque lo que ocurrió con el corazón de Kratos en esa pelea desafía todas las leyes biológicas de la vida y la muerte. En God of War Ragnarok, presenciamos el momento en que la física divina alcanzó su punto de ruptura. Thor golpeó a Kratos con Mjolnir con una fuerza tan descomunal y concentrada que detuvo el corazón de Kratos, causándole la muerte clínica durante unos instantes. Pero aquí es donde el lore se vuelve absolutamente aterrador. Thor usó el rayo divino de su martillo como un desfibrilador cósmico para reiniciar el corazón de Kratos, y el sistema nervioso del espartano no solo resistió el voltaje masivo capaz de carbonizar montañas, sino que reinició sus funciones mitocondriales de forma inmediata, absorbiendo el trauma y volviendo al estado de combate sin pérdida de capacidades motoras o cognitivas. Esta es una prueba irrefutable de que la fisiología de Kratos tiene un factor de regeneración de nivel celular extremo, capaz de reparar daños letales en cuestión de segundos. Sin embargo, la verdadera prueba de su intelecto estratégico no fue contra la fuerza bruta, sino contra el dios que podía ver el futuro. Una batalla que nos obligará a analizar el arma más compleja y destructiva de su arsenal. Enfrentar a Heimdall, el dios nórdico de la previsión, presentaba un problema logístico imposible. ¿Cómo golpeas a alguien que sabe exactamente lo que vas a hacer antes de que tus propios músculos se contraigan? La solución técnica fue la lanza Draupnir, un anillo mágico, forjado en un arma que tiene la capacidad de replicarse a sí misma de manera infinita mediante magia de viento y duplicación material. La genialidad táctica de Kratos consistió en no intentar golpear a Heimdall directamente, sino saturar el espacio físico a su alrededor con miles de puntas de lanza y detonarlas simultáneamente mediante vibraciones sónicas, abrumando los sentidos precognitivos del dios y creando un caos probabilístico que su mente no podía calcular. Esta capacidad para adaptar su estrategia, usando armas de saturación de área, demuestra que el intelecto militar de Kratos es igual o superior a su fuerza física. Pero, ¿cuál es el motor biológico oculto que le permite ejecutar estos movimientos imposibles bajo presión? La respuesta yace en la química de su furia espartana, un mecanismo de supervivencia que va mucho más allá del simple enojo punto cuela. Furia espartana no es una metáfora emocional, es una alteración radical del sistema endocrino de Kratos, donde su cuerpo inunda el torrente sanguíneo con una versión divina de la adrenalina pura, anulando los receptores del dolor, acelerando la regeneración de los tejidos desgarrados y multiplicando la densidad de sus fibras musculares. Cuando entra en este estado, la cámara y el entorno parecen ralentizarse, no porque el tiempo se detenga, sino porque la percepción neurológica de Kratos acelera a niveles hipersónicos, permitiéndole despedazar monstruos blindados con sus propias manos desnudas. En este estado, su cuerpo emite un campo bioeléctrico de calor que evapora los líquidos a su alrededor y desestabiliza los ataques mágicos entrantes, convirtiéndolo en un tanque de asedio biológico invulnerable a la fatiga.
Pero incluso con todo este despliegue científico y anatómico, hay un último secreto cósmico que explica por qué Kratos es verdaderamente el ser supremo de toda la ficción. Una verdad metafísica que yace en el fondo de una caja abierta hace mucho tiempo. El poder definitivo de Kratos, la razón por la que ni el destino, ni las Moiras, ni las Nornas pueden predecir o controlar su futuro. Es el poder de la esperanza, la fuerza más antigua y abstracta del universo de God of War, que absorbió de la caja de Pandora. Este poder no se mide en julios de energía o en toneladas de levantamiento. Es una autoridad narrativa y conceptual que le permite alterar las reglas mismas de la realidad. Cuando Kratos se enfrentó a los miedos más profundos proyectados por Zeus, utilizó la esperanza para purgar la oscuridad de su propia alma. Y aunque al final de God of War 3 liberó este poder al mundo, los remanentes cósmicos de la esperanza siguen infundidos en su ADN divino, lo que significa que Kratos no puede ser borrado de la existencia por la magia del caos, porque su propio ser es el antídoto contra la desesperación absoluta. Él es un Dios que camina entre reinos fracturados, reconstruyendo el orden a través de la violencia necesaria y demostrando que la voluntad inquebrantable de un padre y guerrero es la fuerza motriz más poderosa de todas las realidades conocidas. En conclusión, después de desglosar cada átomo de su poder regenerativo, medir la fuerza termodinámica de sus armas y analizar cómo su mente estratega rompe los patrones del destino, la verdad innegable sobre qué tan fuerte es Kratos es que estamos ante un ser que carece de límites matemáticos definidos, un Dios que ha dominado la absorción de impactos a nivel multiversal, la manipulación de la inercia con sus propias manos y la velocidad cuántica mediante la pura furia táctica. Kratos representa el límite máximo de la potencia ofensiva y la supervivencia absoluta. Un guerrero que ya no busca la guerra, pero que si es provocado, tiene la capacidad comprobada de desmantelar sistemas planetarios enteros, no con rayos o hechizos distantes, sino acercándose cara a cara, mirando a sus enemigos a los ojos y destrozando su realidad con sus propias manos desnudas, dejando claro que el verdadero Dios de la guerra no es el que inicia los conflictos, sino el que los termina de forma permanente y devastadora. Ahora que conocen la verdadera, técnica y abrumadora escala del poder del fantasma de Esparta, necesitamos saber su opinión en la caja de comentarios. Basándose en estos datos científicos y de lore profundo, ¿existe alguna entidad en los videojuegos o los cómics capaz de contrarrestar el efecto de saturación de la lanza Draupnir o de resistir la fuerza de impacto termodinámico de las espadas del caos en manos de un dios con estamina infinita? Suscríbanse al canal. ¿Qué tan fuerte para no perderse nuestras próximas inmersiones en el lore más oculto de la ficción? Dejen sus comentarios sobre este video, compartiendo su momento favorito de fuerza bruta de Kratos, y mencionen qué personaje desean que analicemos a continuación. Prepararemos el video que ustedes quieran, siempre y cuando no infrinja las políticas de derechos de autor. La guerra por el conocimiento definitivo continúa y solo los más fuertes se mantendrán en pie.